un dios del trueno que enfrentó a un monstruo dragón, un guerrero legendario que murió con una flecha en el pie y un dios que aparecerá cerca del fin del mundo encima de un caballo. Parece que estoy hablando de la mitología griega y del cristianismo, ¿verdad? Pero en realidad estoy hablando del hinduismo, la religión con más de 330 millones de dioses. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Cada semana hay un video sobre mitología, abarcando temas como criaturas, dioses, ángeles, demonios, brujas y más. No olvides darle like y compartir el video, me ayudas mucho. Gracias. El hinduismo es de origen persa y proviene de hindú, que sería una referencia al río Hindú y a las personas que vivían allí en esa región. Pero con el paso del tiempo también se convirtió en una referencia a las tradiciones religiosas, espirituales, a las creencias y al pueblo de la India. El hinduismo en el sentido religioso sería una de las primeras religiones del mundo, es decir, si no es la primera, ¿verdad? Porque hay un debate sobre eso. Pero en cuanto a las religiones que todavía se practican, incluso hoy en día, es la más antigua, ya que es la tercera religión más grande del mundo, solo superada por el Islam y el cristianismo. ¿Habría surgido en Asia Central y en el valle del río Indo? Los seguidores de esta religión la llaman Sanatan Dharma, que traducido sería algo más o menos como la orden eterna o camino eterno. Ellos entienden toda la práctica y todo el concepto y siguen las escrituras como los Vedas. Uno de los conceptos es que en algún momento del universo todos formaban parte de un mismo cuerpo. Es decir, no el mismo cuerpo sino la misma alma, un tipo de superalma suprema llamada Brahman. El Brahman es la primera causa que pone todo en movimiento, pero también está en movimiento. Ella guía todo el curso de la creación y la propia creación. Como hay varias interpretaciones del hinduismo, dependiendo de cómo pienses, puedes encajarla en cosas diferentes. Por ejemplo, podrías decir que el hinduismo sería monoteísta, ya que todo vendría de un mismo dios, de un mismo ser supremo, politeísta, ya que tiene varios avatares de ese mismo dios, e incluso un ateo podría terminar encajando en el hinduismo, ya que él podría pensar en Brahman como si fuera él mismo y encontrar una versión mejorada de sí mismo. Entonces, debes estar pensando, ¿verdad? ¿Cómo así monoteísta? ¿Dónde está Shiva? ¿Dónde está Vishnu? Espera, tranquilo que vamos a llegar allí. Bueno, en esta visión entonces tendríamos a Brahman como la divinidad suprema y se dividió en algunos dioses muy importantes, que son Brahman, que es el creador, Vishnu, preservador, y Shiva, el destructor. Ellos formarían la trinidad hindú conocida como Trimurti, pero la religión no siempre fue así. Por ejemplo, los Vedas fueron escritos más o menos de 1500 a 500 a.C. en el periodo védico. Y en ese periodo teníamos la versión primitiva del hinduismo llamada vedismo. Del vedismo pasó al brahmanismo, que es lo que estoy contándote aquí, ¿verdad? La religión centrada en el Brahman. Y luego vendría el hinduismo híbrido, que acabaría uniendo algunos conceptos de las nuevas religiones. No existía esa persona que dijo lo que pueden o no pueden hacer. Los conceptos de los Vedas fueron transmitidos a los escribas, según la leyenda, por el propio Brahma. Entonces simplemente registraron lo que siempre ha existido. Este conocimiento eterno, conocido como Shruti, que sería lo que se escucha, está registrado en los Vedas en sus secciones más conocidas, como los Samhitas, Aranyakas, Brahmanas y los Upanishads. Es uno de ellos que aborda la fe de una forma distinta. Todas estas obras son completadas por otro tipo de escritura, que se conoce como Samiti, que significa lo que se recuerda, y habla sobre historias que muestran cómo los humanos tendrían que comportarse ante la fe. Estas historias incluyen los Puranas, los épicos hindúes, siendo los más conocidos el Mahabharata y el Ramayana, pero también están los Yoga Sutras y el Bhagavad Gita. Pero es importante saber que ninguna de estas escrituras de las que hablé aquí puede ser considerada una Biblia hindú. Esto se debe a que ninguna de ellas es descrita como la palabra de Dios, más bien serían una especie de revelación de la verdad. Aquello que muestra que el universo sería racional y controlado por la mente suprema o por el alma suprema, superalma, que es la esencia de todos los seres vivos, forman parte. El propósito en la vida entonces sería que reconozcas la unidad esencial del universo. Y para que hagas esto tendrías que alcanzar tu yo superior, tu yo más elevado que se llama Atman. Y hay una cierta guía a seguir para que puedas lograr esto. Está el Dharma, que es vivir de la manera correcta, y está el Karma, que es actuar de la manera correcta. Haciendo esto, escaparías del ciclo de reencarnación eterna, el llamado samsara. Y finalmente te unirías con la entidad suprema. Diciendo esto, debes haber notado cierta similitud entre el hinduismo y el budismo. Mucha gente termina confundiéndolos, pero son muy diferentes.
En el budismo hay un fundador bien establecido que es Siddhartha Gautama, el primer Buda, y no hay dioses en el budismo, hay seres que terminan siendo elevados y todo eso, pero no son dioses. El hinduismo, por otro lado, tiene varios, sin embargo Buda está en el hinduismo, pero de una manera diferente que explicaré más adelante. Lo que llevaría a una persona a perderse en este camino sería la creencia de que no existe una unidad, sino una dualidad. Es decir, que los seres a su alrededor, las otras personas e incluso el propio creador son algo diferente y no el mismo ser. Este pensamiento, llamado Maya, suele ser causado por el mundo físico o por otra persona física. Pero cuando el individuo percibe cuánto se parece a los demás seres y al propio creador, logra alcanzar su estado de autorrealización y ser iluminado para el alma suprema. Comencemos a hablar sobre las historias que ya mencioné, el Mahabharata, el Ramayana y el Bhagavad Gita. Por supuesto que voy a contar de una manera muy resumida, ¿vale? Haciendo un breve resumen aquí porque las historias son enormes, entonces no podría traerlas aquí para ustedes en un video. Pero comenzando por el Mahabharata, se trata de una guerra familiar, en realidad una guerra de dos grupos de la misma familia. Y son los Pandavas y los Kauravas, que están luchando por el trono de Hastinapura. Por supuesto, además de esta guerra, la historia también termina abordando historias paralelas. Se dice que el Mahabharata fue dictado por Krishna Devapayana, también conocido como Vyasa. Él contó toda la historia y fue escrita por Ganesha, que es el dios con cabeza de elefante. Esta historia es enorme, para que se den una idea, es un poema de 100,000 versos. Se dice que el poema más largo de la historia fue escrito alrededor del año 4 a.C. Todo este evento épico ocurre en el subcontinente indio. Es simplemente uno de los textos más importantes de toda la literatura india. El Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata. Es un discurso que ocurre en medio de esa guerra. Y es hecho por el dios Krishna, uno de los personajes más importantes del hinduismo. Krishna estaba caminando allí con un guerrero llamado Arjuna. Arjuna se entristece profundamente al no querer luchar contra su propia familia, sin importar las circunstancias. Entonces Krishna le hace todo un discurso explicándole por qué debería estar tranquilo, diciendo que las personas que mataría no morirían realmente porque el alma es inmortal y etc. Entonces Arjuna se anima de nuevo y va a la guerra. En resumen, eso sería. El Ramayana, por otro lado, fue escrito en el siglo V y tiene 24,000 versos, siendo también una historia muy larga. Y se centra básicamente en problemas de palacios y en guerra con demonios. Nuestro protagonista de la historia sería Jama, el príncipe de Ayodhya, que terminó siendo exiliado y regresó a casa después. En medio de la historia, un demonio llamado Havana termina secuestrando a la esposa de Jama, que es Sita, y terminamos viendo el viaje del príncipe para salvar a su esposa. Vamos a empezar entonces a hablar sobre algunos dioses, comenzando quizás por el que sea el más famoso, que es el dios con cabeza de elefante, Ganesha. Pero antes es bueno recordarles que las historias que voy a contar aquí tienen varias versiones. Entonces, si ven una muy diferente de la que voy a contarles, no se asusten. Dicho esto, vamos allá. Ganesha es el dios de los comienzos prometedores, entre otras cosas. Tanto es así que siempre que un devoto va a comenzar una nueva empresa, hace una ofrenda al dios con cabeza de elefante. Y también verás su imagen enfrente de templos. Esto es porque, según la propia leyenda, Ganesha comenzó siendo un tipo de guardia, un tipo de seguridad de su madre, que era Parvati. Algunas historias presentan a Ganesha como el hijo de Shiva y Parvati, mientras que en otras, debido a que Shiva es ascético y también algo celibatario, lo presentan como nacido solo de Parvati y su sudor. Pero independientemente de cómo nació, dicen que en el momento del nacimiento Shiva estaba lejos, haciendo sus oraciones y todo lo demás. Y un cierto día, Parvati fue a tomar un baño y le pidió a su hijo que se quedara en la puerta para evitar que apareciera algún pervertido. Solo que ese mismo día, Shiva decidió volver a casa, y él no conocía a Ganesha, y Ganesha no lo conocía a él. Al llegar a casa, Shiva quiso ver a su mujer, pero Ganesha se interpuso diciéndole que no le permitiría pasar. Por supuesto, Shiva se enfureció. ¿Cómo se atrevía ese chico a decirle eso? Shiva le dijo a Ganesha que si no lo dejaba pasar, recibiría un golpe en la boca. Pero Ganesha se impuso y dijo que no dejaría pasar a Shiva de ninguna manera y que podía intentarlo si quería verlo. Y realmente terminó viéndolo, ¿verdad? Terminó viendo su cabeza explotar porque Shiva terminó abriendo un poco su tercer ojo, lo que fue suficiente para acabar con el niño. Parvati terminó escuchando todo lo que sucedió y vino corriendo. Regañó a Shiva diciendo que acababa de explotar la cabeza de su propio hijo. Shiva quedó un poco confundido, pero Parvati le explicó que el que estaba en el suelo había nacido de su sudor. En otras palabras, también era hijo de Shiva. Entonces Shiva salió a buscar la cabeza de lo primero que viera.
Lo primero que vio fue un elefante. Tomó la cabeza del animal y la puso en su hijo. Volvió a moverse porque no había muerto. Todos los dioses hindúes son inmortales. En otra historia hubo una carrera entre los dioses. Entonces todos fueron a buscar sus respectivas monturas. En el caso Brahma tenía su cisne o pavo real llamado Hansa. Shiva tenía su buey, que era Nandi. Indra tenía su elefante blanco. Aravata. Vishnu tenía a Garuda, que era su ave. Y finalmente llegó Ganesha, que estaba montado en su ratón. Al ver al chico gordito montado en un ratón, todos comenzaron a reírse diciendo que iba a perder. Pero cuando comenzó la carrera, Ganesha dio una vuelta alrededor de sus padres, Parvati y Shiva, y se detuvo. El primero en terminar la vuelta al mundo fue Kartikeya, que era hermano de Ganesha. Pero tan pronto como él fue a recibir sus premios y sus celebraciones, Ganesha levantó su trompa y dijo que en realidad él era el que había ganado. Porque como él había dado una vuelta a sus padres, que eran considerados la encarnación del universo, él había ganado. Todos estuvieron de acuerdo y Ganesha fue el ganador. Por eso también es el dios de la sabiduría. Indra es el dios del trueno y tiene algunas características, al menos en lo que respecta a su historia, que son muy similares a otros dioses del trueno por ahí. Él también es hijo de la diosa de la tierra, Prithvi, y del dios del cielo, Jaus. También termina enfrentando una serpiente o un dragón en su historia. En los tiempos védicos era considerado el dios supremo, pero con la llegada del brahmanismo perdió espacio ante Vishnu, Brahma y Shiva. Cuenta una historia que un hombre llamado Tivashtar odiaba mucho a Indra y quería de alguna manera acabar con su puesto y tomar todo el poder para sí mismo. Y pensando en eso, llamó a su hijo, que tenía 3 cabezas, e hizo que comenzara a crecer sin parar. Hasta un punto en que tal vez llegara a ocupar todo el espacio del universo y se apoderara de él. Indra se enteró de esto y tuvo que tomar una medida porque ese hombre se volvería tan grande que terminaría tragándolo, así que va donde este hombre está, uno está leyendo algunas escrituras, otro comiendo, entonces se acerca lentamente a esa cabeza que estaba mirando las escrituras y lanza su rayo sobre ella. Ese rayo era tan poderoso que podría terminar convirtiendo el Himalaya en polvo. Devastar termina recibiendo la noticia de que su hijo había sido asesinado, y para vengarse va a su sala que tiene varios encantamientos y varias pociones, y termina creando una serpiente gigante, llamada Vritra, hecha especialmente para acabar con Indra. Cuando los dos se encuentran ocurre una batalla enorme, y en un cierto momento de la lucha, Indra se da cuenta de que todo se ha oscurecido, y eso es porque Vritra lo había tragado. Pero por suerte ese dragón termina abriendo la boca para bostezar, y Indra sale corriendo de allí, va a pedir ayuda a Vishnu, quien dice que en un momento determinado aparecería un arma para Indra, y él podría acabar con ese dragón, pero había un problema porque la serpiente no podía ser asesinada por ninguna arma que fuera hecha de piedra, madera o hierro, y el arma no podía estar mojada ni seca. Pero mientras Indra estaba paseando por las orillas de la playa, termina recibiendo una espada que estaba hecha de espuma, que era tan dura como cualquier arma, y no estaba ni seca ni mojada. Termina encontrándose con Vritra, y esta vez logra vencer al dragón, cortándole la cabeza. Esta es una versión de la historia, pero hay otra, que probablemente es védica, que dice que Indra nace especialmente para matar a Vritra, que había tomado toda el agua del mundo. Indra bebe mucho soma y se enfrenta al dragón, es imparable. Y él dice, pedazo de Vritra, toda el agua vuelve a caer sobre el mundo. Entonces, el otro detalle sobre Indra, dice que debido a una maldición tiene 1000 vaginas en su cuerpo, o 1000 testículos. El río Ganges, el más importante para los hindúes, también tiene una leyenda asociada. Según cuentan, una mujer llamada Sumati, que era esposa de un rey muy importante o una de las esposas, terminó dando a luz a una calabaza. Y esa calabaza a su vez dio a luz a 60,000 hijos. Mientras tanto, otra esposa del rey dio a luz a Samanja, que por ser muy malvado, terminó siendo expulsado del palacio. Un día el rey decidió hacer un gran sacrificio de un caballo blanco, pero ese caballo terminó siendo secuestrado por un Rakshasa, que es un demonio hindú, que llevó el caballo bajo tierra. El rey llamó a sus 60,000 hijos y les ordenó que fueran a buscar el caballo. Comenzaron a cavar la tierra, cavar, hasta que finalmente encontraron el caballo. Pero detrás de él también estaba el Hakishasa, que desató un diluvio de fuego que mató a 60,000 hombres. Cansado de esperar al caballo, el rey pidió que el nieto de su hijo malvado fuera a ver qué había ocurrido. Cuando llegó al lugar, solo vio el cuerpo quemado de todos esos hombres. Y como no había un río lo suficientemente grande para realizar un ritual funerario para ellos, terminó apareciendo para el chico el Garuda, que era la montura de Vishnu, que le dijo que debería pedirle a la hija del Himalaya, la Ganga, porque solo ella tenía suficiente agua para 60,000 hombres.
Pero Ganga no quería ayudar, tardó años en ser convencida. Bhagirata, un hombre que hacía penitencias en el Himalaya, finalmente lo logró. Y pidiendo la ayuda de Brahma, cuando Dios aparece ante él debido a toda la penitencia realizada, le concede un deseo. Él pide que Brahma convenza a Ganga para dar sus aguas, pero el Dios creador le dijo que si esa era su petición, era mejor que le pidiera eso a Shiva, el único Dios capaz de convencerla. Bhagirata entonces cambia sus oraciones al Dios de la destrucción, que va hasta Ganga y logra convencerla. La hija del Himalaya dice que no sería una buena idea porque sus aguas cayendo desde esa altura podrían acabar con el mundo. Pero Shiva le dijo que se tranquilizara porque él las recibiría con sus cabelos. Y finalmente surge el río Ganges y los 60.000 hombres pueden realizar sus rituales debidos. Ahora vamos a la Trimurti, los tres dioses que mantienen el ciclo del universo: Brahma, Vishnu y Shiva. En este caso, el ciclo sería: uno destruye, otro crea y el tercero mantiene el equilibrio. Religiosamente hablando, los tres tienen el mismo poder, sin un más fuerte o más débil. Sin embargo, dependiendo de la historia, puede implicar que un personaje es más débil que el otro. Hay historias donde se menciona que solo Shiva, Vishnu o Brahma pueden derrotar al enemigo, dependiendo de la versión. Hay otras ramas de la religión, como el shivaísmo, que considera a Shiva como el dios principal. Pero generalmente los tres tienen el mismo poder. Vishnu, el preservador, tiene el deber de proteger a los seres humanos y restaurar el orden del mundo en caso de que ocurra algo. Dicen que cada aspecto del mundo tiene la presencia de Vishnu, lo reconocen como el ser divino de donde surgieron todos los seres. Aparece en varios textos, probablemente incluso en los más antiguos, como una deidad menor. En sus apariciones siempre está flotando en un océano primordial y encima de una serpiente de 1000 cabezas llamada Shesha, que lo protege mientras está durmiendo. Vishnu también tiene 4 brazos, en cada uno está sosteniendo un objeto divino, un disco de energía, una concha, un loto y un bastón. Como ya dije anteriormente, tiene una montura que es un ave llamada Garuda. Vishnu ya ha aparecido en la Tierra varias veces, solo que estaba en la forma de sus avatares, que serían encarnaciones de él. Siempre aparecen cuando la Tierra está en un momento crítico, cuando una catástrofe está a punto de suceder. Algunos afirman que son 10, otros que serían 12. Por ejemplo, el primero de ellos sería un pez que se llama Matsya, que apareció para un hombre advirtiéndole que ocurriría un diluvio y que debería construir una embarcación. Luego ayuda al hombre a llegar a un sitio seguro. El otro avatar sería Virarra, que es un jabalí que apareció cuando un demonio estaba sosteniendo la tierra que acababa de ser creada debajo de las aguas. El jabalí desciende, vence al demonio y trae la tierra a la superficie en sus colmillos. Pero en fin, los avatares son varios y ya hice un video sobre ellos aquí en el canal. Si quieres verlo, estará en la tarjeta y en la descripción. Existen avatares interesantes como el propio Buda, que es Siddhartha Gautama. Él sería una encarnación de Vishnu en la tierra, en un momento en que la sociedad allí necesitaba mucha ayuda. Además de Buda, hay otros 2 avatares que creo que vale la pena mencionar aquí, que son Krishna y el último avatar de Vishnu, que ni siquiera ha aparecido en la Tierra todavía. Solo aparecerá cuando sea necesario, que es Kalki, que es un caballero, un hombre montado en un caballo. Sobre Krishna fue enviado por Vishnu porque su tío, que era Kansa, estaba gobernando allí y estaba perjudicando a todos. Tan pronto como Krishna nació, intentaron matarlo varias veces. Una de sus nodrizas terminó poniendo veneno en sus pechos, pero Krishna no solo succionó la leche, sino también su energía vital, y ella terminó muriendo. Un pájaro demonio intentó aplastarlo mientras estaba en la cuna, pero quien terminó aplastado fue el propio demonio, y el otro intentó agarrarlo y lo levantó en los cielos. Pero el bebé comenzó a crecer rápidamente y el demonio se desesperó y se soltó del bebé. Cuando el demonio cayó, fue aplastado por una roca. Krishna y su hermano Balarama lograron derrotar a su tío. Krishna participó en el Mahabharata, donde pronunció el Bhagavad Gita, un discurso para Arjuna, y logró convencerlo de continuar en la batalla. Y un detalle es que Krishna murió debido a un flechazo accidental en sus pies, muy similar a Aquiles de la mitología griega. Krishna ascendió y terminó uniéndose a su yo superior, que era Vishnu. Brahma es el dios de la creación. No se sabe con certeza cómo surgió, si fue de una semilla o de una flor de loto del ombligo de Vishnu. Pero tras su aparición, creó el universo entero y todo lo contenido en él. Brahma normalmente aparece con 4 cabezas que simbolizan los textos sagrados de los Vedas, los 4 yugas, que son épocas del tiempo, y los 4 varnas, que son las clases sociales hindúes. Brahma aparece con vestimenta blanca, portando un cetro, un arco, un tazón de limosnas y otros objetos. Su montura es el cisne o pavo real llamado Hansa. La esposa de Brahma es Sarasvati y en este caso, como había olvidado mencionarlo, la esposa de Vishnu es Lakshmi.
Pero volviendo a Brahma, él habría creado a Sarasvati de una parte de su propio cuerpo. Estaba tan enamorado de ella que no podía dejar de mirarla, lo que la hizo sentir avergonzada y comenzó a huir y esconderse. Y para seguirla, Brahma creó 3 cabezas más. Y con el tiempo y hablando, Sarasvati perdió la vergüenza y finalmente se unió a Brahma. Se dice que Brahma tenía 5 cabezas, pero una fue destruida por Shiva después de que Brahma lo faltara al respeto. Y ya que hablé de él, vamos a Shiva, el dios de la destrucción. Shiva es el destructor, pero eso no significa que represente algo malo. Puedes ver el video completo en el canal para más detalles. Para los hindúes, la destrucción es solo una etapa del ciclo de renovación. Por lo tanto, representa la bondad y el ascetismo, pero también es el líder de los malos espíritus y fantasmas. Se representa de múltiples formas. Normalmente tiene varios brazos y 3 ojos. Su tercer ojo tiene la capacidad de destruir todo lo que está frente a él, incluso el universo o los dioses. Usa el cocárico, un collar hecho de serpientes, y tiene color azul debido al veneno que tomó para salvar a humanidad. Normalmente también aparece bailando el Tandava, que sería la danza de la destrucción, la creación y la preservación. Shiva tiene el tridente que se llama Trishula, que corta cualquier cosa física o espiritualmente. Shiva posee el Parchupatastra, un arma capaz de destruir universos. Al igual que Vishnu, también tiene avatares. Uno de ellos es Hanuman, el dios con forma de mono que casi se traga el sol. Una vez, Shiva recibió poderes de todos los dioses para derrotar a un demonio, pero no los devolvió después, ya que nadie se los pidió de vuelta. Está casado con su amada esposa Parvati, que a su vez es una diosa extremadamente poderosa también. La diosa Durga, también conocida como la diosa de 100.000 brazos, recibió poderes de otros dioses. Kali, la destructora, surgió después de que Durga o Parvati, según la versión, perdieron el control en una batalla y comenzaron a practicar el Tandava. Y casi destruyó el universo si no fuera por Shiva, que saltó debajo de ella y detuvo toda esa danza, evitando una catástrofe. Pero estos son solo algunos dioses, existen varios y casi infinitos. Por ejemplo, está Kartikeya, de quien ya he hablado aquí, que sería el dios de la guerra. Está Agni, que es el dios del fuego. Varuna, que es el dios de los mares. Y muchos otros. Si has visto el video hasta aquí, por favor, dale me gusta para mostrar que te gustó. Y también suscríbete para no perderte ningún video, ¿vale? Gracias, hablamos, adiós.